Hola amigos y amigas, soy Javier, Xavi-san o como me queráis llamar. Lo importante es que sigamos aprendiendo. En esta ocasión, en la lección 14, vamos a hablar de cómo asignar permisos a carpetas y ficheros para que solo quien vosotros decidáis pueda acceder a esos archivos o a esas carpetas donde tenéis cierto tipo de documentación o fotografías. Vamos a ello. Este vídeo se llama Asignando permisos. Hola a todos, bueno, ya estamos aquí de nuevo. Vamos a empezar con la lección 14 de asignación de permisos a carpetas y ficheros. Como veréis, va a ser un vídeo bastante reducido. Acordaros que en la lección anterior vimos cómo crear usuarios y eso os va a servir posteriormente para poder enlazar con esta lección, ya que de esta forma podremos dar permisos a aquellos usuarios que nosotros queramos en nuestras carpetas o archivos. Para ello vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a ir por la parte más fácil, que es realmente lo que a vosotros os interesa. Para ello utilizaremos el explorador de ficheros o el explorador de Windows, ¿vale? Vamos al explorador de ficheros o de archivos o de Windows o como lo queráis llamar y vamos a acceder, por ejemplo, a cualquier carpeta. En este caso vamos a crear una porque así vais a ver cómo es la operativa. Ya no os digo lo del botón izquierdo, botón derecho, porque doy por hecho que ya lo sabéis o ya deberíais de saberlo, como en lecciones anteriores ya os lo estuvimos explicando. Si no, siempre podéis ir a las primeras lecciones donde se os explicará cómo o qué opciones hay entre el botón derecho del ratón y el botón izquierdo del ratón de ejecutar. Vamos a poner aquí un nombre, carpeta de pruebas. Muy bien, y dentro de esta carpeta de pruebas vamos a empezar a realizar nuestros test o nuestras pruebas a nivel de permisos. Vamos a crear un archivo, vamos a decir nuevo, vamos a decirle que sea un archivo de texto, vamos a decir este de aquí, y vamos a poner ejemplo 01. Vale, y en el ejemplo 01 vamos a poner aquí texto de ejemplo. Muy bien, tenemos ya aquí un archivo creado, un archivo con el nombre de texto 01 en la carpeta de pruebas. Vamos a hacer otra carpeta dentro de esta. Vamos a pulsar botón izquierdo, botón derecho, perdón. Vamos a decirle carpeta y carpeta 02. Y dentro de la carpeta 02 copiaremos el mismo fichero para poder realizar esta prueba de permisos. En este caso no tengo ningún usuario creado. Acordaros que en la lección anterior vimos y explicamos cómo hacer la creación de usuarios y vamos a crear un usuario para que veáis cómo se asignan permisos a un fichero eliminando el acceso de usuarios que no son digamos que administradores del entorno. Bueno, una vez tenemos las carpetas creadas y todo esto, vamos a ver aquí, vamos a coger y a crear un usuario nuevo para poder trabajar en ello. Para ello accederemos a las herramientas administrativas, administrador de equipos y acordaros que entrábamos en usuarios y grupos locales y luego a usuarios. Bueno, en este caso tengo yo un usuario que es usuario 01, que es el que vamos a utilizar para asignar los correspondientes permisos. Acordaros que podíamos crear un usuario nuevo pulsando el botón de la derecha del ratón
y en usuario nuevo, donde especificábamos el usuario, la contraseña y si queríamos que la cambiara o que no la cambiara en el siguiente acceso a nuestro computador. Bueno, una vez tenemos esto, vamos a ver cómo realizar o asignar estos permisos a una carpeta o un archivo correspondiente, de tal manera que solo vosotros podáis utilizarlo a quien nos convenga. En este caso, podemos hacerlo de varias maneras. Tenemos que tener algo en cuenta, que durante el proceso de creación de estas carpetas hay una serie de permisos que se heredan de la carpeta principal, que es la del disco C. Hay una serie de permisos que por defecto son heredados. Tenemos que tener en cuenta que si solo queremos que una serie de usuarios puedan acceder a estas carpetas, tenemos que eliminar esa herencia correspondiente a esa carpeta o esa estructura de carpeta. ¿Por qué? Porque si no, todos lo podrán ver, aunque podríamos bloquear especificando un grupo correspondiente y añadiendo una serie de usuarios a un grupo, el poder acceder a una serie de recursos correspondientes. Para hacer esto lo haremos de la siguiente forma. Por ejemplo, en la carpeta 02 que hemos puesto de ejemplo, pulsaremos botón derecho del ratón, propiedades, accederemos a la parte de compartir o seguridad, mejor dicho, y veréis que en opciones avanzadas disponemos de una opción interesante que dice deshabilitar herencia en la carpeta 02, donde tenemos todo esto. Decimos que reemplace todas las entradas de permisos y deshabilitamos la herencia. Le decimos que convierta todos los permisos heredados en permisos explícitos. Le decimos que sí. Aplicamos, le decimos que sí y aceptamos. De esta manera los permisos que hay dentro de la carpeta 02 serán modificados. Si pulsamos en aceptar y volvemos a decir aquí propiedades, veremos que cuando accedemos a seguridad ya no nos aparecen todos esos permisos que anteriormente teníamos, pero sí que podemos eliminar, por ejemplo, el de los usuarios. Podemos eliminar también el de usuarios específicos de aquí y podríamos añadir, por ejemplo, el correspondiente al de usuario 01. Para acceder, o sea, para añadir, mejor dicho, el usuario 01, como habéis visto, pulsaremos aquí en editar, añadiremos el usuario 01, comprobaremos el nombre, aceptaremos y aplicaremos. Si queremos que este usuario tenga simplemente permisos de lectura y de visualización de ese contenido, pues pulsaríamos aquí en lectura, mostrar el contenido de carpeta y lectura propiamente dicho, que son los de por defecto. Si queremos que además que el usuario pueda modificar o añadir o copiar archivos dentro de esta misma carpeta, pulsaríamos el botón de modificar, donde decidiríamos aplicar y aceptar. Y si deseáramos que el usuario además pudiera añadir permisos sobre sus propias carpetas, pulsaríamos sobre el control total, con lo cual traspasaríamos lo que sería la gestión de esas carpetas directamente al usuario. Pulsaríamos aquí en aceptar y volveríamos a la opción de opciones avanzadas. Si os fijáis, vamos a darle esto así, tenemos el usuario ya 01, digamos que dado de alta. Pues bueno, eliminaríamos este de aquí porque no nos interesa, nomás queremos que los administradores del usuario 01 pueda acceder y ya está. Con esto, pulsando sobre aceptar y aplicar, asignaríamos los permisos a la correspondiente carpeta. No lo voy a hacer porque tampoco tiene mucho sentido ahora en este aspecto. Para eliminar los permisos que le hemos asignado, pulsaremos en usuarios 01 y lo quitaríamos, aceptar, aceptar y poca cosa más. El sistema para bloquear también permisos a archivos concretamente dichos, el procedimiento es exactamente el mismo. Botón derecho, propiedades, seguridad, damos editar, añadimos el usuario, tal como lo vemos, y la operativa es la misma. Accederíamos a eliminar la parte de usuarios,
que esto lo tendríamos que hacer desde el menú anterior, y verificaríamos también que los usuarios identificados pues también estuvieran eliminados. De esta manera, solo el usuario 01 podría leer este archivo propiamente dicho. Como veis, es realmente sencillo, no tiene mayor complicación, es todo muy fácil y no tenemos que complicarnos mucho más la vida en este aspecto. Ya veremos más adelante si hacemos algún curso un poco más avanzado o hacemos un avanzado sobre esto, cómo funciona realmente toda la estructura de permisos, cómo se asignan, qué son los roles, los grupos, cómo asignar grupos, etc, etc. Quedaros con esto, que es realmente mucho más fácil, no os tenéis que complicar. Si no queréis que nadie utilice vuestros archivos, si no solamente queréis ser vosotros, pues bueno, de esta manera lo vais a conseguir sin mayor dificultad. Pues nada, espero que os pueda ser de utilidad este vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta luego.